Juntos, qué bueno que estamos una vez más aquí. Espero esté bien, espero esté listo. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos iniciado de algunas semanas atrás, donde hemos estado hablando acerca de cómo entender el propósito de las pruebas. Hemos dicho a través de las últimas semanas que la Escritura es muy clara y que nos muestra que Dios manda, Dios permite las pruebas en nuestra vida con un propósito. Y que todo cristiano o toda persona que se dice ser cristiana tiene que entender que Dios prueba, Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida y que aparte de que eso sucede, van a estar sucediendo a través de todo el tiempo que estemos con vida. Porque no sé si te ha pasado, seguramente sí, porque a todo el mundo nos pasa. Estamos en una situación adversa, una situación difícil, se termina y decimos, ay, ya se acabó. Gracias a Dios ya superamos esta situación. Pero a la vuelta de la esquina viene la otra. Tiene diferente textura, color, sabor, va a ser diferente situación, pero ahí viene. Y esto va a ser todo el tiempo mientras estemos vivos. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero después dijo, gracias a Él, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mucha gente, y el propósito de poder entrar a este tema es entenderlo, pero también es que como cristianos crezcamos en esta área. Porque me ha tocado a lo largo de los años que llevo de predicar la Escritura, de platicar con las personas, de estar en contacto con la gente, me ha tocado ver cómo hay gente que, y seguramente ustedes también conocen gente que de repente se estanca en un problema. Y que lo único que sucede en sus vidas es como si caminaras en el lodo. ¿Alguna vez has caminado o has intentado caminar en el lodo o en algún piso que esté resbaloso? Y por más que te esfuerzas, te tambaleas, por más que te esfuerzas, no avanzas mucho y te sientes muy inseguro. Mucha gente así nos pasa. Nos pasa que de repente no sabemos cómo lidiar con esto. Esta es la tercera de las predicaciones que tienen que ver con esto. Y vamos a comenzar. Amar a Dios es sin duda la clave para soportar todas las pruebas. Tal vez la evidencia más decisiva de un alma regenerada es eso. Y el apóstol Santiago escribe en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, y esa es la primera escritura que hoy vamos a ver, dice lo siguiente: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Soportar las pruebas porque amamos a Dios es uno de los distintivos del cristiano. Porque mucha gente puede ir a la iglesia, mucha gente puede acercarse a un lugar como este o como cualquier otro, buscando un consuelo, buscando una palabra de sabiduría, buscando como lo que tú quieras llamarle. Y se los he platicado en otras ocasiones. Mucha gente se acerca y busca, trae una necesidad. Y cuando se cubre esa necesidad, ¿qué hace? Una, puede ser que se afirma, se establece y empieza como los árboles o como las plantas a echar raíces hacia abajo y a fortalecerse para que cuando venga otra vez una tempestad pueda estar firme. O la otra es, ya recibí lo que yo necesitaba o buscaba, muchas gracias, con permiso. Entonces, un verdadero cristiano es aquel que, por el amor que le tiene al Señor, va a hacer que su relación sea fuerte. Leía yo esta frase en la semana que me gustó. El vínculo del amor, cuando es fuerte, soporta todo tipo de adversidades. Y pensé por un segundo en los matrimonios. Cuando el amor que tú tienes con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge es fuerte, puede venir cualquier cosa.
y lo vas a superar. Y esto, cuando lo llevamos al terreno, al campo de nuestra relación con Dios, es igual. El que soporta las pruebas en la vida será recompensado, habiéndose revelado como alguien que en verdad ama al Señor. Así que la perseverancia de los santos describe a aquellos que se aferran en su amor por Dios y su fe en Él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros perseverar a través de las pruebas y ser victoriosos en ellas? Bueno, vamos a ver algunas claves. Estas claves las vimos la semana pasada, pero ya al final, entonces se las di así como que muy rápido y de manera muy escueta, así muy sencillo, pero hoy quiero detenerme un poquito más y vamos a desarrollar por lo menos 3 de ellas. ¿Cómo podemos nosotros perseverar a través de las pruebas y ser victorioso o salir victoriosos en ellas? Bueno, número 1, debes mantener una actitud de gozo. Y eso puede sonar totalmente contradictorio. Alégrate cuando tengas un momento de prueba. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo me voy a gozar en un momento cuando hay pruebas en mi vida? Bueno, Santiago, otra vez regresando a ese libro, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice, hermanos míos, y la versión que estoy usando hoy dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Alégrense. No sé si alguna vez alguien de ustedes vio una película que se llamaba La vida es bella. ¿Se acuerdan del hombre que interpretó a este personaje? En algún momento lo llevan a la cárcel de prisionero, a él y a su hijo, y los alemanes dicen, hey, ¿quién de ustedes sabe hablar inglés? Y él está con su niño en la prisión, y él, alemán, y él no habla alemán, él habla francés, ¿no? Y entonces él dice, yo, y entonces se acerca y según traduce, y a su hijo le dice, no, es que es un juego, y le empieza a decir, y el niño bien asombrado, y los demás se le quedan viendo, y nos reímos de la situación porque decimos, o sea, ¿cómo? O sea, eso no es cierto, o sea, está haciendo una broma, ¿en qué momento lo van a descubrir? Pero él decide ver la vida, él decide ver la situación que él está viviendo de una manera diferente, una perspectiva distinta. Y nos da risa porque decimos, eso no es real. O sea, en el mundo real, allá afuera, ¿quién se alegra de las dificultades? Allá afuera, la gente que tiene dificultades toma diversas decisiones. Algunos se deprimen, otros se drogan, otros se emborrachan, otros, no sé, diversas, pero nadie se alegra de ello. Y Santiago se dirige a los cristianos judíos y se identifica con ellos en el versículo 1 y 2 llamándoles hermanos. Y habla a las 12 tribus que están dispersas en Israel y los alienta a perseverar a través de las diversas pruebas con una actitud alegre. Evaluar una prueba con alegría es algo que un cristiano, escuche, debe disciplinarse a sí mismo, porque el gozo no es la respuesta humana natural a los problemas. Tú y yo debemos comprometernos de manera consciente a afrontar cada prueba con una actitud de alegría. El apóstol Pablo escribe en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, dice, alégrense siempre, ¿en quién? En el Señor. Filipenses 4:11, unos versículos más abajo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. ¿Sabes dónde estaba cuando escribió esto? Así es, estaba en la cárcel. Ya lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Filipenses. Pablo escribe esto cuando él es un prisionero. Había aprendido a estar contento y a regocijarse en medio de cualquier situación. Yo me acuerdo mucho cuando nosotros estábamos viviendo, digo, no sé, pero creo que toda pareja vive, de repente vives momentos donde, como dice la escritura, ¿no? Las vacas están flacas y las vacas están gordas, ¿no? No sé si les ha pasado, o nada más a nosotros, pero cuando las vacas no estaban tan gordas y eran más flacas que gordas, te sientas a comer y cuando te sientas a comer y no comes lo que tú quieres, yo estoy hablando de mí. Como que el agradecimiento no era muy real, ¿no? Como que no era muy genuino, ¿no? Ay, gracias por estos frijolitos. Y te estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero
Pablo aquí dice, alégrate y regocíjate en cualquiera que sea la situación. O sea, porque lo hemos dicho, somos muy dados a decir, Señor, bendito sea tu santo nombre, porque tenemos dinero y tenemos un carro y vivimos y vamos a viajar a Canadá y vamos a ir a Cancún y tenemos todo lo que queremos. Pero cuando no tenemos ni para pagar por la luz, o se acabó el gas y no hay, o hay que pagar la colegiatura y no nos alcanza, o estás enfermo y dices, ahora ya se volvió a enfermar y ya van a entrar a la escuela y no tengo con qué pagar, ahí sí ya no es de, ay, ahí es, Señor, ayúdame, por favor, ¿no? Entonces, en toda situación, y la palabra traducida del griego, cuando, significa siempre que, está implicando la inevitabilidad de las pruebas, es decir, van a venir. ¿Cuándo? Cuando tengas que enfrentar diversas dificultades. Siempre. Lucas 10:30 nos habla, si usted recuerda, dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. O sea, de repente cuando tú sales de la comodidad de tu casa y vas al trabajo, a la tienda, a la esquina, donde quiera que vayas, cuando tú sales de tu comodidad, sales de tu seguridad relativa que tienes dentro de tu hogar y no sabes si vas a volver con bien. Esto es una realidad, pero no lo pensamos mucho. Siempre damos por sentado que vamos a ir y vamos a volver con bien, pero eso no es verdad. Eso no lo sabemos. Cuando tú salgas, tú tienes que entender que pase lo que pase, número uno, Dios está contigo. Amén. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo. Pero si Dios permite que te roben tu vehículo, ¿no? O que pase cualquier cosa, ¿cuál es la actitud que uno debe de tener? El buen samaritano salió en su viaje y lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Perdón, a este hombre que iba así, el buen samaritano, la historia del buen samaritano. Hechos 27:41 nos habla de otro ejemplo y nos habla de cuando Pablo está en un viaje. Dice, pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Te embarcas o sales de viaje, no sabes qué va a pasar. Es decir, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar puede suceder algo. Es un suceso no planificado, involuntario. Y todos, tarde o temprano, vamos a caer en problemas involuntarios de los que pareciera no haber una salida clara. Jesús nunca buscó los problemas, pero siempre los aceptó. Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes de qué habla esto? De que Jesús no buscaba los problemas, pero cuando llegaban los aceptaba. Y sabes que cuando Jesús fue a la cruz y está en la cruz, Él no veía el momento, Él veía el futuro. Él estaba viendo lo que venía después de eso. El problema con nosotros es que nosotros cuando estamos en medio de un problema no vemos la salida y pareciese que no hay mañana y pareciese que ahí se va a acabar todo y entonces nos abruma tanto la situación que decimos, oye, es que no le veo el fin. Jesús pasó la humillación, el sufrimiento de la crucifixión porque gozosamente veía más allá de la prueba. Cuando veas venir una prueba, ten una actitud de gozo al anticipar la obra perfeccionadora que el Señor hará a través de esa obra. Aprende a cultivar una actitud correcta. Es decir, viene una situación, ya estás ahí, no lo puedes evitar, tienes dos opciones. O te quejas,
O lo abrazas y lo aceptas y les dices, Señor, ¿tú lo has permitido? Porque te voy a decir una cosa. A los hijos de Dios les suceden las cosas porque Dios lo permite. Porque Satanás tiene que ir a pedirle permiso a Dios para tocar a los hijos de Dios. Si Dios lo permite, entonces te va a suceder. Si no, no te va a suceder absolutamente nada. Pero si te sucede, entonces tú entiendes y dices, ok, Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo, es para algo en mi vida. Y hemos aprendido que es la mayor parte de las veces para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos parados, qué estamos viviendo, cómo estamos reaccionando, cómo es nuestra fe, si somos débiles, si estamos fuertes y cómo vamos a salir de ese paso. Por eso muchos de nosotros seguimos patinando en la misma situación, porque no aprendemos y seguimos ahí. Hebreos 12:11 dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces, nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Velo como si fuese una oportunidad para crecer. Ya que nuestro Señor pasó por el dolor para experimentar el gozo, no debemos esperar nada diferente. Jesús le dijo a sus discípulos, mientras se preparaban para enviarlos, que no deberían esperar nada diferente de lo que Él había experimentado. Es decir, si a Él le pasó todo lo que le pasó, ¿por qué a nosotros nos habría de ir diferente? No, lo que pasa es que nosotros somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. No, pero a nosotros nada nos pueden hacer. ¿Y si Dios lo permite? No, es que yo soy una princesa de Dios. Ajá, ¿y? ¿Y si Dios permite? Mateo 10:25, un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevieron a llamarlo Belcebú, ¿qué no le dirán al resto de la familia? Está hablando Jesús. Jesús está diciendo, a mí me lo hicieron, o sea, a ustedes también se lo van a hacer. No estaba hablando del discipulado como modelo de piedad, sino como de sufrimiento. Juan 15:18, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Juan 15:20, recuerden lo que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, sí, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Las pruebas son algo con lo que todo cristiano puede contar, pero también son oportunidades para depender de aquel que las está permitiendo, para gozar de ese amor que Dios te tiene, porque Dios, dice la Escritura que a Dios a todo aquel que recibe como hijo, lo disciplina, Porque perdón que lo diga y perdón que lo exprese de esta forma, pero cuando tú y yo llegamos a la presencia de Dios, que Él nos permite llegar a Él, ¿sabes qué hace Él? Para empezar, llegamos y no quiero sonar mal y no quiero, por supuesto que no es el afán de ofender a nadie, pero llegamos como unos salvajes, rebeldes, quejumbrosos, achacosos. Y entonces cuando llegamos a la presencia de Dios, lo que Dios hace es que empieza a tratar con nosotros. Y nos empieza a discipular, y nos empieza a meter en cintura, y nos empieza a llevar por donde Él quiere que vayamos. Así que debemos aprender que cada vez que estemos en una situación debemos darle gracias a Dios porque Él está tratando con nosotros para nuestro crecimiento. Juan 16:2 dice, ellos los expulsarán de las sinagogas. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Ese fue el ejemplo claro de Pablo.
Pablo creía en su mente y en su corazón que al perseguir a los cristianos, él hacía la obra de Dios. Juan 16:20, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo estará contento, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Por qué? Pues porque no es para siempre el sufrimiento. Tú confía en Dios, tú espera en Dios. Juan 16:21, una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que un nuevo ser ha llegado al mundo. ¿Esto es cierto, mujeres? Yo me acuerdo cuando mi esposa iba a tener a nuestra primera hija, ella decía, no, ya no quiero. Y de los dolores eran tan fuertes que decía, ya no. Pues ya estábamos ahí en el hospital, ya iban a nacer. Y decía, es que el dolor es terrible. Ya cuando nació la pequeña, ya no se acordaba del dolor. Pasa lo mismo con ustedes, ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán felices y nadie podrá quitarles esa felicidad. Podremos sufrir aquí, podremos pasar situaciones diversas aquí en este mundo, en esta tierra, donde, otra vez, regreso a lo mismo, es que el problema es que creemos que todo está aquí y se centra en lo que vivimos, tocamos, palpamos, vemos, oímos, escuchamos y creemos que esto es el todo, cuando esto no es el todo. Cuando la Biblia dice que los que son más fuertes vivirán 80, 90 años y después viene una eternidad que ni siquiera nos alcanza nuestro pequeño cerebro a entender, a clarificar qué significa eso. Pero es allá donde vamos, es allá donde va a haber el gozo, es allá donde vamos a estar bien, es allá donde vamos a estar felices, es allá donde no hay dolor, es allá donde no vamos a tener que llorar o sufrir. Debemos tener convicción de que vamos a afrontar las pruebas. Sí, pero bueno, tengamos decisión también de que cuando venga la prueba, lo hagamos con una actitud de gozo. El gozo debe ser considerado como un privilegio de que tu fe será aprobada, porque sabe, cuando tenemos problemas, los problemas sirven para acercarnos al Señor. Los problemas sirven para que tú te dobles tu rodilla y ores a Dios. Los problemas sirven para que vayas a la Escritura y abras la Escritura y busques del Señor y digas, Señor, háblame, ¿qué me estás enseñando? Para eso son las pruebas. Porque eres mucho más sensible a la presencia de Dios. Tu comunión con Él aumenta a medida que escudriñas la Escritura para encontrar una respuesta a esos problemas. ¿Quieres un ejemplo? Jesús mismo. Todavía no hemos sufrido lo que Él sufrió, Hebreos 12:4 dice, ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Algunos ni siquiera hemos pensado en esto. Él tuvo que soportar la muerte de cruz. Y lo soportó de manera donde dijo, voy a cumplir el propósito de Dios. Y fue. A mí me impacta esa escritura donde dice, vamos a Jerusalén. Y sus discípulos dicen, no, pero en Jerusalén te quieren matar, o sea, vámonos para el otro lado. Y él dice, no, tenemos que ir a Jerusalén. Y él sabe que va a morir, él sabe que va a ser arrestado, él sabe lo que le espera. Y perdón que lo diga, pero él no es como nosotros. O sea, él dice, hay que ir, esa es la voluntad de Dios, vamos. Yo, en mi humanidad, digo, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Así somos nosotros. No es que hay un problema, no, yo no quiero problemas con nadie. Pues claro que no queremos problemas. Pero si es lo que Dios está trazando, que Dios nos ayude. El apóstol Pablo es otro ejemplo.
Y es increíble porque cada vez que se encontraba, y bueno, si hemos estudiado un poco la vida de Pablo, cuando estudiamos el libro de los Hechos, una y otra y otra y otra vez, y le pasaba una cosa y le pasaba otra, y salía de esa y ya estaba, y todavía no acababa de que sucediera lo que le estaba pasando y ya venía otra. Pero un ejemplo claro es que lo meten a la cárcel, lo golpean a él y a Silas por andar predicando el evangelio, y ven, órale al calabozo, y les ponen ahí las cadenas y les dicen, y ahí se quedan. Y dice Hechos 16:25, a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Los acaban de golpear, los metieron al calabozo, están amarrados. ¿Alguna vez te han metido a la cárcel? No me digas, o sea, si te metieron no me digas, pero piénsalo. Sí les conté, ¿no? La vez que nos invitaron a ir a dar un concierto a la cárcel, y cuando cerraron la reja detrás de nosotros, dijimos, ¡uy, qué feo se siente! Ojalá la abran al rato que vayamos a salir. Se siente horrible estar en ese lugar. Y estos están metidos en un calabozo, encadenados, cantando, ¡Dios poderoso! En medio de una situación difícil, una actitud de gozo. Otra cosa que le pasa a Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Pablo es uno de los pocos hombres que recibió una revelación de Dios de tal magnitud que él sí podía decir, yo he visto, yo he estado, porque dice la Biblia que él vio y escuchó cosas que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado. Y por haber recibido eso, él podría haber dicho, yo soy aquel que, ¿no? Dice, por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. ¿Conoce usted cristianos orgullosos? Yo conozco varios. Conozco varios que sienten que caminan 5 centímetros arriba del suelo. Dice, le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegro de presumir mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Entonces, para que yo no me sienta el muy, Dios me mandó un mensajero. Él lo mandó, Él lo permitió. ¿Para qué? Para decir, hey, tranquilo. Tranquilo. Pablo reconoció que no necesitaba que se le quitara esa prueba, que con la gracia de Dios podía soportarla. El propósito de Dios en la prueba era acercar a Pablo, mantenerlo ahí. Filipenses 3:10, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Quería mantenerlo humilde. Y Pablo dice, yo quiero ser como Cristo. Ahora, no todo es sufrimiento físico, a veces pasamos por sufrimiento emocional y mental. Y Pablo estaba preso ahí en Roma cuando escribió a los filipenses y su ministerio había sido reducido. No obstante, le dijo a los filipenses en su encarcelamiento, en realidad lo que de esto ha salido es que ha ayudado a que el evangelio siga adelante. Es decir, Pablo lo meten a la cárcel en Roma, él escribe a los filipenses y les dice, no se preocupen, yo estoy bien. Y aparte de que estoy bien, de lo que ha salido de esto,
es algo bueno. Dice Filipenses 1:13, toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Filipenses les dije que los pretorianos, la guardia del César, o sea, es ese cuerpo de élite de soldados que son los pretorianos, eran los que guardaban, los que custodiaban a Pablo y que estaban encadenados a él 7/24 y que por turnos cambiaban y que estaba uno ciertas horas con Pablo y luego venía el otro turno y se encadenaba a Pablo y iban cambiando. ¿Y saben qué pasaba con esos que venían? Con los que se encadenaban a Pablo, Pablo les predicaba. O sea, si ellos decían, ya no quiero escuchar a este loco, no se podían ir porque lo tenían encadenado. Decían, no, ahora me vas a escuchar. Entonces los prisioneros eran ellos, ¿no? Y Pablo escribe, no se preocupen, yo estoy bien. Todos saben, ya todos se enteraron. De eso está sirviendo. Filipenses 4:22, todo el pueblo de Dios los saluda, en especial los que están al servicio del emperador. Ya les había hablado. Filipenses 1:14, además mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el Evangelio. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de la salvación. Filipenses 1:18. Por eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable de Cristo y seguiré alegrándome. Algunos habían asumido que Pablo estaba en prisión porque había fallado en su ministerio y el Señor lo había apartado. Pero él, en esa situación, se regocijó y animaba a otros. Yo me acuerdo cuando mi padre murió, me acuerdo mucho porque se acercó una mujer a darme el pésame, ¿no? Ya ves que cuando alguien muere, pues va así, pues. Y me acuerdo mucho que me abrazó y se me quedó viendo y me dijo, me voy más consolada yo que tú, o sea, tú me consuelas a mí en lugar de que yo te consuele a ti, me dijo. Y yo le decía, pues es que yo entiendo lo que está pasando, o sea, lo acepto, lo puedo entender y te puedo compartir que mi fe está intacta y que estoy bien. Pero me impactó las palabras que ella me dijo. Cuando tú estés pasando una situación, lo que va a salir de ti es lo que hay dentro de ti. Y hay que estar preparados porque puede venir cualquier cosa. Y en cualquier momento podemos pasar cualquier situación. Y tenemos que aprovechar para estar firmes en el Señor y para tener una actitud correcta. Pablo sigue diciendo ahí en Filipenses 2:17, y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. Y lo que Pablo está diciendo es que si él tenía que morir en el proceso de llevar a los filipenses a salvación, lo podía hacer con alegría, porque consideraba que esa era parte de los propósitos de Dios. Hechos 20 dice en el versículo 24, no me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Pablo se dio cuenta de los sacrificios que eran necesarios para perseguir la mayor prioridad diciendo eso. Porque llegó el momento en el que Pablo escribe y dice lo siguiente, que lo hemos visto ya muchas veces, pero creo que es importante entenderlo. Cuando llegamos a un punto en nuestra vida en el que tenemos una relación tan estrecha con Dios, cuando llegamos a un punto en nuestra vida donde vemos lo que Dios está haciendo en nosotros, tiene que surgir este pensamiento de Pablo en Filipenses 3:5. Dice Pablo, me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Eso tiene una connotación histórica
acerca de cómo trataban a los niños en el pueblo de Israel. Y lo único que está diciendo es, dense cuenta que mi linaje está bien marcado y que yo pertenezco a este grupo. Soy israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso. Y aquí ustedes y yo necesitamos entender una cosa. Cuando tú y yo conocemos al Dios de la Biblia de tal forma, todo lo que nosotros tenemos en nuestro concepto de valor tiene que cambiar. El otro día platicábamos con mis nietos y me decía mi nieto, uno de los más chicos, me decía, porque yo lo cotorreo porque le digo, tu mamá me quiere más a mí que a ti. Y él, no, mi mamá me quiere más a mí que a ti. Y yo le decía, es más, tu mamá quiere más a tu papá que a ti, porque me gusta estarlo molestando. Soy un pastor molón. Y me decía, no, mi mamá quiere más a sus hijos que a su esposo. Y yo le decía, no, las prioridades en la vida son amar a Dios y luego amar a tu esposa y luego amar a tus hijos. Cuando tú llegas a un nivel de entendimiento, de aceptación, de abrazar la verdad de Dios, tus prioridades cambian. Ahora, perdón que tome este ejemplo, ¿no? Pero las prioridades tienen que cambiar cuando tú conoces a Dios. Y Pablo está diciendo, para mí eso era muy importante, muy valioso. Pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era ¿qué? Y esa dice basura, pero en la otra traducción dice estiércol. Con tal de lograr a Cristo. Cuando tú conoces al Dios de la Biblia y tus prioridades empiezan a cambiar, entonces tú dices, ahora para mí lo más importante son otras cosas. Ya no es cómo voy a conseguir un mejor empleo, cómo voy a hacer para construir la casa, cómo voy a tener un mejor carro, cómo voy a hacer para que mis hijos logren una carrera universitaria. Ya no pasa, esas cosas ya pasan a ser pasan a ser otras prioridades. Romanos 8:18, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria que vamos a recibir después. La verdad es que la decisión está en nosotros. O tomamos las pruebas que van a venir a nuestra vida como marca la Escritura y vivimos como dice la Escritura, o seguiremos viviendo como hemos vivido siempre. Podemos soportar con alegría el sufrimiento en el presente debido a que tenemos un glorioso futuro que nos es prometido. Pablo aprendió a regocijarse en esas situaciones difíciles porque sabía que lo acercarían al Señor, ya que dependía de su poder para lograr esos propósitos. Las pruebas deben ser afrontadas con una actitud de gozo, porque producen una fe comprobada que nos fortalece, que nos lleva a la comunión con Dios. Otro ejemplo muy sencillo, fuerte pero sencillo, es Job. ¿Se acuerda de Job? Job 13:15. Él dice, aunque me matare, aunque Él me quitare la vida. ¿Y de quién habla? De Dios. En Él esperaré. Yo te pregunto una cosa, ¿de quién es tu vida? Ojo con tu respuesta. Porque si tú dices, pues es de Dios, es de Dios.
Pero tú dices, no, pues mi vida es mía. Pues no, no es tuya. Es de Él. Porque cuando Él diga, se acabó, se acabó. De por sí es de Él. Él es el que da aliento de vida. Él es el que te permite levantarte todos los días. Él es el que permite tus fuerzas, tu sabiduría, tu capacidad, todo lo que tú logres en esta vida. Y eso lo aprendimos en el estudio pasado del dinero. Lo que tú logres es porque Dios te lo permite. Dices que yo soy muy bueno para los negocios. Sí, nada más que eso te lo ha dado Dios. Oh, es que yo soy muy bueno. Lo que sea, eso te lo da Dios. Yo tengo mucha fuerza y yo puedo hacer muchas cosas. Sí, eso te lo da Dios. Dios te lo ha dado, te lo concedió. ¿Sabías que Job tuvo una mujer que le dijo, cuando empezaron todos sus problemas, le dijo, maldice a tu Dios y muérete? Así le dijo la esposa de Job. ¡Hala, qué ayuda idónea esa!, ¿no? Ella sí no sabía nada de afrontar las pruebas con una actitud correcta. Job, ya para el final, escribe en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Así que, amados, aprendamos a evaluar, a valorar, a tener carácter para que cuando las pruebas vengan seamos personas como Dios quiere. Porque si vivimos para el presente, nos olvidamos del futuro y entonces las pruebas nos van a amargar, no nos harán mejores. Segunda cosa, debemos tener una mente comprensiva. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si vas a pasar victorioso por una prueba, debes saber varias cosas. Número 1, conoce la realidad de las pruebas. La palabra griega para saber está ligada a la experiencia. Hace rato estaba yo pensando ahí a solas, cuando pasan los años uno va perdiendo ciertas cosas. Cuando te vas volviendo cada vez más viejo, vas perdiendo ciertas habilidades. Ya no recuerdas mucho, ya no tienes tanta fuerza, ya no eres tan rápido. Hace rato cuando salí de casa de ustedes, me puse un chalequito de esos que usaban los abuelitos, ¿se acuerdan? ¿Sí los han visto? Me puse mi chalequito y me dice mi hija, te ves viejito. Y luego con tantas canas, digo, pues ya me estoy poniendo viejo. Y me puse a pensar y dije, es verdad, porque pero parece que ya estás viejito. Una de mis hijas ya me dice, mi viejito, ¿no? Me habla, mi viejito, ¿cómo estás? Digo, viejo tu abuelo, ¿qué? Pero es verdad, o sea, yo ya no estoy tan fuerte como estaba, pero me pongo a pensar y digo, ya no tengo las fuerzas que tenía, pero ahora tengo más experiencia. Ya no soy tan rápido, pero ahora tengo más conocimiento. O sea, se van unas cosas, pero tienen que venir otras. El problema es que pierdas unas cosas y no vengan otras. Entonces, ganemos, conozcamos, aprendamos. Porque no solo debemos tener una actitud alegre ante las pruebas, sino también una mente comprensiva que proviene de la experiencia personal. Porque si ya tienes los años que tengas y has pasado por tantas cosas, yo te pregunto una cosa sin que tengas que responderme, ¿acaso no has aprendido de la experiencia que has tenido? Y ahí vas otra vez, ¿no? Ahí vas otra vez. No te endrogues en Coppel, por favor. Ay, luego pagamos. Ahí vas otra vez. No.
Amado, necesitas saber y entender que tu fe será probada. Porque cuando sales de una prueba y todavía tienes fe, eso confirma que eres realmente un creyente. Si me preguntan cómo sé que soy cristiano, les diré que es porque amo al Señor y he pasado por situaciones difíciles con una fe intacta. Sigo creyendo en el Señor a pesar de que me ha ido como me ha ido. Y mi fe está cada día más fuerte. Porque a través de los años he visto cómo Dios una tras otra, me ha mantenido, me ha guardado, me ha librado. A lo mejor no como yo esperaba, a lo mejor no de quien yo creía, pero siempre me ha mantenido ahí el Señor. Amén. Así es. Así que conozca el motivo de la prueba. Esa es una segunda cosa. Conozca el motivo. La palabra griega de probar viene del verbo griego de obrar, de lograr, de realizar. Así que nunca pienses que las pruebas no logran algo. Están diseñadas para producir paciencia. Híjole. La prueba está diseñada para producir paciencia, resistencia, perseverancia. Cada prueba nos fortalece a medida que vamos ganando más resistencia. Dios nos construye gradualmente para que podamos resistir y empieza poco a poco hasta que nos lleva a la máxima capacidad que podamos tener. Dios nos permite cada vez mayores pruebas en nuestra vida para aumentar nuestra resistencia, para un mayor ministerio, para un mayor gozo. Porque cuanto más difícil es la batalla, más dulce es la victoria. El Salmo 40, ese me hizo recordar, el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cada vez que sales de una prueba debes ser más fuerte. Pero el Salmo dice, pacientemente esperé en el Señor. ¿Eres paciente? Dices, no, yo no soy paciente, yo soy muy desesperado. Pues Dios te va a enseñar. Es que yo quiero todo rápido. Es que a mí me gustan las cosas rápidas. Sí, pero Dios no está a tus órdenes. Él es Dios. Él no te obedece a ti. Tú le obedeces a Él. Él dice, Señor, tú sabes que... Tú sabes, tú sabes. Sí, Él sabe. El que no sabe eres tú. Y creemos y pensamos y hasta confesamos y declaramos que Él va a hacer y que Él va a obrar de acuerdo a lo que nosotros digamos. Pero ¿quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios hacer las cosas? Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No todos tenemos la misma capacidad para soportar las pruebas. Por ejemplo, un nuevo cristiano con conocimiento y experiencia limitados no tendrá la capacidad de soportar las pruebas de un cristiano maduro. Por eso es que Dios nunca te va a probar más allá de lo que tú puedas aguantar. El Señor va a traer pruebas para probar y fortalecer tu fe. Aprender a soportar las pruebas trajo a los de Tesalónica una fe creciente.
un amor abundante y un testimonio tremendo. Mira cómo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Siguiente versículo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, dice, que soportáis. Ellos habían pasado por diferentes cosas y crecieron en fe y en amor. Conoce que las recompensas van a venir si sales victorioso de las pruebas. Hebreos 11:24 dice, por la fe, ¿cómo dice? Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés vio la luz de lo que traería la perseverancia en el futuro. O sea, va a venir a nuestra vida una prueba, una situación. Hay que aprender a verla con gozo. Hay que aprender que sirve para crecer. Hay que entender que si soportamos, confiamos en Dios, esperamos en Él, nos humillamos, al salir de esa prueba, vamos a crecer en fe. Va a haber una recompensa. ¿Hay otros hombres? Claro, hay muchos. Hebreos 11:32, hay muchos ejemplos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron... espera, ¿cómo? Está mal ahí, ¿no? Pensé que los hijos de Dios no sufrían. Pensé que era pare de sufrir. Pensé que a nosotros no nos pasa nada. No. Ahí dice que otros fueron atormentados. O sea, si tú y yo pensamos que por ser hijos de Dios nada nos va a pasar, a nosotros no nos va a tocar. No, espera. Porque entonces tú no has entendido realmente que la Biblia habla que a Pablo lo mataron, a Pedro lo mataron, a Santiago lo mataron. O sea, no has entendido que les costó la vida. No has entendido que Cristo sufrió la cruz. No hemos entendido que no se hace nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Y si la voluntad de Él es decir, tú vas a tener que pasar por esto y al final, si perseveras, si aguantas, la recompensa es esta. Pero muchos de nosotros creemos que no, nosotros no nos va a tocar nada, no nos va a pasar nada porque nosotros somos hijos de Dios. Sí somos hijos de Dios, pero si Dios decide que dentro del grupo que van a ser atormentados le toque a uno de nosotros, pues esa es la voluntad de Dios. Y que Dios nos dé la fortaleza y nos ayude para seguir adelante. Porque dice, fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de otro
Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Saben lo que es aserrados? Los cortaron. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, no, bueno, no, eso ya es mucho. O sea, aguantar todo y luego todavía ser pobres, no, pues oye, no. ¿Y dónde está eso de que no, que todo se va a resolver y que vamos a ser ricos y que todo? ¿Angustiados, maltratados? No, pues ¿cómo? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Está hablando de que no vieron a Cristo. Son hombres del Antiguo Testamento. Pero ¿sabes dónde están todos ellos? Allá arriba, con el Señor. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Que te asedia, que te sigue, que te busca, que te anda cazando, que anda detrás de ti, que busca. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puso el gozo delante de él y dijo: lo de esta tierra es pasajero, pase lo que pase, háganme lo que quieran, cuando se termine esta vida yo sé a dónde voy. Eso es lo que lo llevó adelante. Entendiendo aquí, ¿va a venir la prueba? ¿Es inevitable? Pues que venga. Me voy a tratar de regocijar en ella, voy a entender que tiene un propósito. Número 3, voy a tener una voluntad sumisa. Porque si eres de las personas que cierras tu puño y levantas tu puño a Dios, ¿por qué yo? No has entendido la voluntad de Dios. Santiago 1:4, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. La paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Si te niegas a someterte a Dios, te puede ir bastante mal. Hay una parte en la Biblia que dice que es mejor que tú caigas sobre la peña a que la peña caiga sobre ti y te desbarate, ¿no? Entonces, mejor es rendirse al Señor, no ponerte en contra de Él. ¿Alguna vez en el dolor, en la situación que estás viviendo, has preguntado a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Seguramente alguien en algún momento de su vida, cuando ha pasado por alguna situación, le dice a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no mi vecino, que es más malo que yo, ¿no? ¿O por qué no al fulano que me hizo tanto daño? ¿Por qué a mí? Hay que entender que Dios le permite cosas a sus hijos para hacerlos crecer. Hebreos 12:5 dice: son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. ¿Para qué? Léalo conmigo. ¿Para qué? Dice: hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina
a todo el que ama y castiga. Espérame, pero a mí me habían dicho que Dios no castiga. Pero ahí dice, y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos cuando se acepta la disciplina, como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, fíjate, padres, significaría que a ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Si luchas contra la obra perfeccionadora de Dios, las pruebas pueden volverse más difíciles. La única forma productiva de salir de una prueba es a través de ella. Si Dios te quiere en una prueba, no hay atajos que puedas tomar para cumplir su propósito. No hay. David tuvo una actitud correcta de sumisión cuando él escribe el Salmo 131, versículo 1. Dice, Señor, yo no soy orgulloso, ni me las doy de importante. No pretendo hacer maravillas, ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. Al contrario, estoy tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado que está en brazos de su mamá. Estoy tan feliz como un niño recién amamantado. Israel confía en el Señor desde ahora y para siempre. David se comparó como un niño satisfecho, teniendo un nuevo nivel de madurez. Entiende que si te rebelas en contra de lo que Dios quiere para tu vida, te puede ir peor. Mejor, entiende. Mejor, sumiso. Sí, Señor. Y no tengas la actitud de decir, pero es que mira, o sea, a mí mira cómo me está yendo. Y mira, o sea, yo sé que mi vecino, yo sé que tal persona o la persona que me hizo tanto daño, mira cómo le está yendo bien. Yo a veces no tengo ni para cumplir con los gastos que tengo y mira a esa persona que no te honra, que no te sigue, que no te sirve, mira cómo está prosperando, mira cómo le va. Pero el Salmo 37:1 dice lo siguiente, no permitas que los perversos te inquieten ni sientas envidia de los que hacen maldades. O sea, no te enfoques en ellos. Cuando pases por una prueba, encomiéndate a Dios, sé humilde. Primera de Pedro 2:20 dice, si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los va a bendecir. Eso es porque está sufriendo por su causa. Esa es la meta de las pruebas, la perfección. Cuando pases por una prueba, te fortaleces y adquieres mayor perseverancia, lo que te va a permitir pasar por pruebas mayores para alcanzar madurez espiritual. La palabra perfecto o perfección en la iglesia se traduce como maduro. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, para mostrarnos, para decir, hey, estás mal aquí, corrige allá, hey, ten cuidado acá, camina por este lado, no te vayas a perder, no, oye, ten cuidado allá. Vamos a pasar por diversas pruebas, vamos a pasar por sufrimientos,
Pero tenemos una ventaja que el no creyente no tiene. Tenemos el conocimiento de un futuro glorioso. Romanos 8:18, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria que vamos a recibir después. Pablo escribe y dice en 2 Corintios 4, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestros cuerpos se envejecen, se debilitan, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. ¿Quién nos conduce a eso? Los sufrimientos. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver, dice, dura para siempre. Termino. Observas y valoras el ámbito físico, temporal, sobre el ámbito espiritual eterno. Las pruebas te amargarán en lugar de mejorarte. Evalúa tu respuesta a las pruebas y determina qué ámbito valoras más. Sé honesto contigo mismo, porque es fácil engañarte pensando que estás siguiendo a Cristo cuando solo estás admirando a la distancia. Piensa, ¿cómo reaccionas ante las pruebas? Oremos, cierre sus ojos. Dios Padre, queremos agradecerte por este tiempo. La verdad es que al estar en tu palabra y estar expuestos a ella, nos damos cuenta, Señor, que hay tantas cosas que aprender, tantas cosas que no sabemos, tantas cosas que hemos malinterpretado. Hoy venimos ante ti, primeramente para darte gracias, porque nos das la oportunidad de tener un conocimiento nuevo, nos das la oportunidad de crecer espiritualmente. Reconocemos que en muchas ocasiones en nuestra vida, Señor, cuando hemos pasado por diversas situaciones, circunstancias, adversidades, no las hemos visto como hemos escuchado tu palabra el día de hoy. Y por ello te pedimos perdón. Perdónanos porque no hemos confiado. Perdónanos porque no hemos entendido. Porque no nos hemos alegrado, porque no sabíamos que esas pruebas nos llevarían a crecer, a madurar. Te pedimos que este nuevo conocimiento que hoy tenemos lo podamos aplicar a nuestra vida, que podamos entender, comprender que tienen un propósito. Ayúdanos a vivir como tú quieres. Ayúdanos a caminar guiados de ti, por ti, a ser personas maduras, que la siguiente ocasión que tú permitas una prueba en nuestra vida, podamos tener una actitud de gozo al saber que eso te agrada, al saber que eso es tu palabra. Ayúdame a gozarme. Ayúdame, porque a veces eso es muy difícil. Fortaléceme. Déjame ver lo que no puedo ver. Déjame ver más allá de la circunstancia. Déjame ver con los ojos de la fe. Ayúdame. Hazme madurar y hazme crecer y cambiar y crecer en mi fe. Muchas gracias porque tu palabra es real, es fiel, y porque en ti podemos confiar. A ti sea toda gloria y toda honra siempre, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.